Tenemos un invitado, José Luis Parise, directamente desde Argentina, investigador, psicoanalista y experto en culturas iniciáticas. Lo que pasa es que catalán aún no, ¿verdad? La he estudiado, pero no el idioma. Aún no tuve el honor. La cultura sí, el idioma aún no. Exacto. Entonces mejor hablemos en castellano, así nos entendemos todos. Gracias. Claro, sí, buenas noches y bienvenido. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. La nit de l'Ornitorinc. Bueno, vamos a empezar fuertes, porque ya esta semana hemos tocado el tema de los neutrinos, que salía la noticia, y nosotros ya prometimos a toda nuestra audiencia que lógicamente lo preguntaríamos en esta sección, porque es seguramente la más adecuada para hablar del tema. Por fin se ha descubierto una materia, unas moléculas, dile como quieras, neutrinos, que viajan más rápido que la propia luz. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Yo ese día no fui a clase, mejor que José Luis, ¿no? Lo explique mejor. A mí las clases me las dieron en esas culturas iniciáticas de este mismo tema. Es sorprendente que, por supuesto, con otros nombres, pero hace no menos de 12.000 años defienden esto, que ahora sale como la gran teoría. Cuidado, en realidad no es que esto deja mal parado a Einstein, que es un malentendido que empieza a tratar de situarse. Einstein estudió iniciación, y esto es demostrado absolutamente. Einstein, el libro que le regalaba a sus colegas novelizables era La doctrina secreta de Blavatsky, no les regalaba textos de física. La sobrina de Einstein dice que el libro que más trabajó en su vida Einstein fue ese, La doctrina secreta. Y yo tengo fotos de Einstein con culturas iniciáticas, por ejemplo con los indios Hopi de la frontera entre Estados Unidos y México. Y sospechosamente, lo digo con simpatía, pero sospechosamente los conceptos con los que Einstein revolucionó en mucho a su época son conceptos idénticos a los de los Hopi. El concepto de espacio-tiempo es un concepto idéntico al de Pacha, espacio-tiempo. Todas las culturas iniciáticas enseñan que el tiempo y el espacio, si se los separa, es un error. O sea, son estudiosos de estos temas. Y uno de los temas que más estudiaron en las culturas iniciáticas, aunque el concepto de estudio que nosotros tenemos está ligado al hemisferio izquierdo, ellos estudian por otras vías, estudian por plantas maestras. Por eso no es una cuestión intelectual, simplemente. Es una cuestión de intuición en ellos. Es experimentación con estados ampliados de conciencia, es exactamente eso. Peyote, ayahuasca, cada una tiene su planta maestra. Pero no todos, ¿no? Lo utilizan. No todos. Estoy hablando de aquellas con las que fue Einstein, precisamente. Sí, pero no, tienes razón, no todos. Ahora bien, estas culturas desde siempre afirman que hay un cuerpo de nuestros cuerpos que puede llegar a velocidad instantánea a cualquier lugar del universo. Eso significa va más rápido que la luz. Pero eso, perdona, es que yo, lógicamente, aquí estás para pues, ayudarnos con nuestras dudas sobre estos temas, ¿no? ¿Estás hablando de viajes astrales? Bueno, en otras culturas se los llaman viajes astrales. Lo digo para que la gente un poco lo ubique. Viaje astral más remite a, digamos, la forma de trabajarlo en Tíbet. Específicamente, digamos, de ahí viene la historia de viaje astral. Pero sí, en otras culturas se lo llama así. Ahora es una de las formas, el viaje astral. Lo interesante es que ellos hablan de una velocidad instantánea. Y esa velocidad instantánea no puede producirse si no se va más rápido que la luz. Claro. Hasta acá parecería contradecir a Einstein. Sin embargo, no. Porque lo que Einstein enseña es que ninguna partícula puede acelerarse más que la velocidad de la luz. No que en su estado natural tenga prohibido ir más allá de la luz. No es lo mismo decir, a una pelota la puedo llevar como máximo a la velocidad de la luz y no va a poder ir más allá de eso. Perfecto, de acuerdo. Otra cosa es decir, por ejemplo, los taquiones en física ya se conoce que van más allá de la velocidad de la luz, solo que son una especulación teórica. Lo que ocurre ahora con el neutrino es que ya no es solo una especulación teórica, pero el hecho de que haya una partícula mayor que la velocidad de la luz es el aval absoluto a la investigación de las culturas iniciáticas, porque todas dicen que efectivamente podemos viajar a una velocidad, literalmente, ellos lo llaman así, instantánea, o sea, sin velocidad directamente, velocidad cero, a cualquier confín del universo y volver con información. Ahora, por lo que decíamos antes, si espacio y tiempo se igualan, esto sí, acá sí ponen aprietos a la teoría de Einstein, en este otro punto que viene ahora. Claro, lo que estamos diciendo un poquito es que ese viaje instantáneo no es corporal. No, por supuesto. No es que puedo acelerar el cuerpo físico en una nave más allá. Tenemos una nave. Uno de nuestros 7 cuerpos, como lo mencionan en esas culturas, va de por sí, de suyo, más rápido que la luz. Tiene compuestos que son está compuesto de
subpartículas que son más rápidas que la de la luz en su estado natural. Hasta ahí no se contradice la teoría de Einstein, por lo que recién decíamos. Porque Einstein nunca dijo... Sí. Entonces, en este caso, estoy aquí en el control. Sí. Entonces, por lo que estoy entendiendo, estas culturas iniciáticas hacen referencia a lo que entenderíamos como viajes astrales o algo parecido. Por hacernos una idea, ¿no? Sí. Ellos o sea, hablan no viajas físicamente, Claro, no. pero sí mentalmente o espiritualmente, por decirlo de alguna manera. Es otro cuerpo que se llama cuerpo de luz para ellos. Tiene nombre, si quieren podemos ver los nombres de cada cultura, no hay inconveniente, pero son nombres simplemente. Lo interesante es que hablan de que hay un cuerpo que está formado por algo muy parecido a la luz, pero más veloz. Y eso más veloz es dirigible con conciencia, es dirigible con intención. Insisto en el concepto de que lo interesante es que esto significaría, por ejemplo, si yo quiero obtener información de las Pléyades, bueno, no habría nave espacial que pueda hacerlo, por muy rápido que vaya, en el tiempo de menos de 3 generaciones de ida y vuelta, porque no se podría acelerar una nave espacial más allá de la velocidad de la luz. Ahora bien, hay registros, y de esto si quieren creo que este espacio en especial es muy bueno para hablar de esta cuestión, de culturas, porque en otros espacios no se animan a hablar de estos temas que tienen que ver más con lo exo precisamente. Pero hay culturas que tienen registrado absolutamente información de otras galaxias que nos cuentan cómo era nuestro sistema solar en el 6000 antes de Cristo. Europa lo sabe hace 300 años, que el Sol es el centro del sistema planetario. Nosotros creíamos que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Okay. Hay registros de 6000 años atrás que demuestran en ciertas culturas iniciáticas, después si quieren los podemos hablar, con mucha propiedad, con todos los nombres, con todo, que ellos ya tenían informaciones de cómo funcionaba la parte física del universo. Pero no quiero dejar el tema anterior inconcluso, porque me parece muy interesante el punto en el que sí queda contradicha la teoría de Einstein. Hay un punto en el que sí. Ese punto es específicamente el juego que se hace con el tiempo, porque si Pacha es el concepto espacio-tiempo, y tú puedes viajar en cualquier momento a cualquier confín del universo, espacialmente, entonces esto habilita que también se puede viajar temporalmente. Y esto sí está prohibido por la teoría de Einstein. Claro. Einstein no acepta que se pueda viajar al futuro o al pasado. En cuerpo. No, claro. Y entonces estamos diciendo que de este modo se podría viajar. De hecho, ellos dicen que lo hacen y, bueno, lo que yo he presenciado en esas culturas no lo contradice en absoluto. Las informaciones que tienen, las informaciones que dan, así como uno puede decir, son de las Pléyades, son lejísimos, y en una noche te hacen la experiencia de ir y volver con la respuesta, y respuestas que además dejan señales comprobables, después si quieren lo podemos hablar porque es escalofriante, pero además, efectivamente, pueden tener una información del futuro o del pasado, porque el que tiene la libertad de moverse en el espacio tiene la libertad de moverse en el tiempo. Lo interesante es que esto además te lo enseñan, y eso es lo que yo aprendí en esas culturas. Eso es lo que fui a investigar. Mi pregunta era esa. ¿Qué hicieron para llegar a este nivel de evolución que te encontraste con rasgos característicos muy parecidos entre distintas culturas? Ahí ¿no? empezó mi investigación, 30 años atrás. Ahí empezó mi investigación. Yo leía los textos sagrados, además de mi formación universitaria, digamos, rigurosa, académica, la estándar. Yo leía los textos sagrados. Le dedicaba 14 horas por día de lectura a los textos sagrados. Así estuve 14 años, leyendo todos los textos sagrados que por lo menos yo supe que existieran, de la India, de lo yamánico, del Zen, del Tao, de la alquimia, de Egipto. Desde las tablillas sumerias, supongo. Hablábamos de los 6000 años de antes, la cultura, ahí estamos precisamente, así es. De cada una de ellas hay cuestiones de las que podríamos hablar programas enteros, pero de lo que tú me estás diciendo, lo interesante es eso. Empezar a descubrir que primero es difícil develar alguna de esas culturas de que hablan los textos sagrados, pero cuando logras empezar a encontrarle algún cuerpo, algún sentido a la cuestión, las demás empiezan a ser como un eco. Es como que vas al Popol Vuh, pero esto yo lo leí en el Gilgamesh. Y vas después a los Hopi, pero me están contando cosas que son las mismas que las de la Biblia hebrea. Llegando a descubrir que, por ejemplo, entre los sumerios y los Hopi, prácticamente hay igualdad de terminología sagrada en el 90% de lo que hablan. Se refieren con los mismos términos. Ahora, se supone que esas dos culturas jamás se conocieron y además distan entre sí, no solo en el espacio, sino en el tiempo. ¿Cómo explicas eso? Bueno, precisamente, ahí estuvo mi investigación. Todos esos diferentes canales de abordaje aprendieron de una misma enseñanza original.
y esa es la que yo iba a buscar. Yo siempre digo de manera pintoresca, con mi formación analítica, en Argentina estudiar psicoanálisis era casi un destino en aquel entonces, 30 años atrás estoy hablando, y con mi formación analítica yo me resistía a aceptar la posibilidad de que a los humanos nos hayan dejado modelos sobrehumanos. Me parecía una broma de pésimo gusto. O sea, si yo como humano tengo que seguir el modelo de un tipo que, dicho con todo cariño y respeto, pero de un tipo que muere y resucita al tercer día, que es hijo de una virgen, que cuando lo bautizan se escucha la voz en el cielo, renuncio. A mí no me sirve como humano ese modelo. Si yo me muero, no me resucito. Mi madre no era virgen cuando yo nací, creo que la de ninguno de nosotros. No creo. Ahora bien, nos dejaron modelos sobrehumanos. ¿Qué gracia tiene esto? Yo empecé a investigar eso, bajo una hipótesis investigativa. Nacieron como nosotros y encontraron un camino de evolución. ¿Quiénes? Cristo, Buda, Lao Tse, Sankara, Sozán, las culturas iniciáticas, los mayas, los incas, los aztecas, los zen, los tao. No, ellos nacían como nosotros y el modelo que nos dejaron es del que hay un camino que acerca al hombre a lo divino. No que nacieron divinizados. Pero ahí me sirve. ¿Qué tenían de especial estos personajes? O sea, está claro que leyendo un poco la historia, los testimonios que nos han quedado, precisamente nos explican por qué eran tan especiales. Pero tú comentas que nacieron como nosotros y algunos, luego... sí. Yo, sinceramente, si tengo que ser muy riguroso, digo, ¿por qué algunos tenían... ¿Por qué ellos evolucionaron de esta manera? Lo buscaron por sí mismos. Yo acabo de dar un seminario que me llevó 12 horas darlo aquí, y cuando lo di 20 años atrás me llevó 6 meses, que es la historia oculta de Cristo. Es muy, muy demostrable que Cristo decidió ungirse. Cuando se dice el concepto Cristo, que habitualmente se lo traduce como el ungido, está mal, es un error. Cristo no significa el ungido, significa el que se unge. Es una clave completamente distinta. Quiere decir, uno puede ungirse a sí mismo. Cristo decidió ungirse para ser el que las profecías habían dicho, lo tienen que escuchar a él. Para eso había que cumplir un manual, que era el libro de Isaías. Un manual de profecías que les decía, el que haga esto, él será el ungido. Él decidió, yo lo voy a hacer. Entonces, claro, encontramos absurdos. Por ejemplo, cuando Cristo entra a Nazaret, si bien no existía Nazaret como lugar particular, pero cuando ingresa por vía de en Jerusalén, en la escena particular, donde se supone que tiene que entrar montado, según las profecías, Isaías dice en un asno, y Rafael dice en un pollino. ¿En qué entró? Dice la Biblia, montado en asno y pollino. ¿Qué? ¿Medio traste? Está tratando de cumplir las profecías haciendo que se escriba eso. Son detalles muy importantes que nos ubican. Es una persona que estaba tratando de seguir un camino particular. Con lo cual, el tema de que naciera de una virgen y esas cosas... No lo necesitamos. Algunos que yo he investigado... Se escribió falso. Absolutamente claro, y eso es lo más lindo. Cuando tú estudias la historia verdadera, ¿no? El que necesita la historia mitológica, todo el respeto del mundo, fenómeno, se comprará un superhombre. Bárbaro. No lo va a poder seguir. Lo tomará como un modelo lejano. Ahora, el que quiere seguir el camino de Cristo, no lo encuentra en la Biblia. Porque los apócrifos son infinitamente más confiables. En la Biblia, el primer evangelio, ¿cuál es? Escrito de los publicados 70 años después. Estamos hablando de Mateos. El primero fue... Y Mateo jamás lo conoció a Cristo. Hay un apócrifo, por ejemplo, el de Tomás, que fue escrito 30 años después. Y por un tipo que terminaba de hablar Cristo, iba a la tienda de campaña y tomaba nota de lo que había escuchado. Es testimonio directo. Ese es apócrifo. Ahora, la Biblia canónica, la que puedes comprar, la de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cualquier esquina, dice, claramente, lo dice ahí, decía Cristo, yo hablo para que no me entiendan los que no son mis discípulos. Lo que nos cuenta la Biblia es lo que él decía en los sermones a los que no son los discípulos, o sea, cuando Cristo hablaba para que no lo entiendan. Eso es lo que nos han dejado ahí. Pero hay otros apócrifos que nos cuentan la historia, y en esa historia está clarísimo. ¿Dónde fue Cristo? ¿Dónde aprendió? Aprendió. A ver si, o sea, tuvo que estudiar, tuvo que aprender, tuvo que formarse, tuvo que seguir escuelas. Y esas escuelas son las de la iniciación original. Esa iniciación original la encuentras por igual en lo previo a esas ramas. Sumeria, Babilonia, Mesopotámica,
en Oriente, Claro, o pero en es Medio que Oriente. en este programa... Y aquí en las culturas chamánicas. Sí. En América. Ujú. En América, aquí, bueno, perdón, hablo como si estuviera en Argentina. Y en América en las culturas chamánicas. Sí, disculpa. No, lo que te contaba, que en la sección, en la exosección, muchas veces hemos tenido algunos invitados que nos han hablado de Jesucristo como una entidad, diríamos, de fuera de este planeta, es decir, enviada aquí para extraterrestre, para guiar Sí. a los seres humanos, para ayudarnos, entre comillas. Bueno. Entonces, esto que comentas tú, un poco lo que hace es humanizar Esa es a la idea. Jesucristo. ¿Para qué me sirve que me manden un extraterrestre como modelo? Ahora, si queremos ver esa parte de la historia, sí existe, pero no corresponde a Cristo. Corresponde estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo. Tenemos que ir a los Anunnaki. Ujú. Y tenemos que ir a los Anunnaki en Sumeria. Entonces sí vemos qué pasó con esa historia de los Nefilim, los gigantes de los que habla la Biblia, conviviendo con los humanos. Esa historia es de donde viene esa enseñanza original que después tuvo un montón de portales de entrada llamadas mitologías, religiones, llamadas diferentes formas de acceso para hablar siempre de lo mismo. Ahora, eso que nos vinieron a dejar se necesitó desde los Anunnaki, estamos hablando de entre 12.000 y 8.000 años antes de Cristo, hasta el Gilgamesh, estamos hablando de 4.000 antes de Cristo aproximadamente, o sea, 4.000 años de adaptación para que nos sirva a los humanos. Porque antes de eso, que vemos, todas las tablillas lo demuestran, había una convivencia de personas altas, grandotas, de más de 3 metros, con fórmulas que no eran humanas y formas humanas. Hay una historia, no sé si les interesa o por ahí ya es muy técnico, pero es una historia perfectamente identificable de Enki y Enlil, que vienen a ser los Caín y Abel de Sumeria. Lo hablamos aquí Perfecto, bárbaro. Bueno, Sí, entonces, sí. si la conocen, saben muy bien que hay una historia documentada. En Sumeria, que es donde nació la escritura, hay claras referencias que dicen que inventaron la escritura para contarnos esta historia a nosotros. ¿Para qué? Para llegar a contar la historia clave, la que a los humanos nos hace de puente, el famoso eslabón perdido. Siempre se dice en iniciación, es que la ciencia nunca va a encontrar el eslabón perdido porque no falta un eslabón de la cadena, sobra. O sea, el eslabón perdido no hay que buscarlo como un eslabón que lo perdimos, no lo encontramos. Hay un eslabón de más, a todas luces, ya es conocido entre Neandertal y Cromañón, nadie entiende qué pasó si no se entiende de este otro modo. En 20 años se evolucionó lo que habitualmente lleva no menos de 100.000 años y algunos dicen hasta 1.000.000 de años. Ok. Uno ve un Neandertal, es un tipo primitivísimo. Uno ve un Cromañón, o sea, tenía rituales de fuego, sabía dominar el fuego, cocía los alimentos, etc. ¿Qué pasó en el medio? Justo está esta historia. ¿Cuál? Uno acá empieza a contradecirse si no lo pone en orden, porque uno dice, pero al final vas a buscar las culturas iniciáticas para descubrir ese camino con el cual obtenían los esplendores que obtenían, una vida que parecía divinizada, una vida donde todo lo que nosotros hoy quisiéramos lograr ya estaba logrado. No tenían enfermedades que no se pudieran curar. Nunca les falló una cosecha. Hoy todavía no sabemos qué hacer con los tsunamis, se nos inundan las ciudades, tenemos sequías. Nunca les falló una cosecha a los incas, a los mayas, a los aztecas. Estamos hablando de cosas muy serias que hoy no podemos. Ok, uno dice, fue buscar ese camino iniciático y ese camino iniciático, mi gran investigación al respecto yo la defiendo en el orden de que cuando me encontré finalmente con los guardianes de la sabiduría, después lo hablamos si quieren, con los queros, avalaron que esa es la sabiduría de la que ellos eran guardianes. Puede que sí, puede que no, uno al final de cuentas está haciendo una investigación, pero de lo que no hay duda es de que esa investigación es de hombres que llegaron a trabajar con potenciales superiores. ¿Cómo compatibilizamos esto con las primeras culturas que efectivamente de Sumeria nos cuentan, con todas las letras y con todos los nombres, que ahí se trataba de no personas de este plano, de este planeta nada más? La diferencia está en lo que va de Sumeria, en la estela de Naram-Sin a Gilgamesh. La estela de Naram-Sin es la estela en la que el hombre y los dioses todavía convivían y hay algunos que no se sabe bien si son hombres o dioses. Esto sigue degradándose hasta llegar a Gilgamesh. Y el Gilgamesh es la clave de todo. Y en Occidente no nos enseña el Gilgamesh. ¿Qué es el Gilgamesh? El manual con el que lograban divinizarse. O sea, ¿podían convertirse? Sí, literalmente. O sea, lo que hoy sería empezar a manejar aquello que llamábamos magia en la antigüedad. Y que ahora nos parece algo
sujeto a creencia. Bueno, No, hay un ahora manual. estamos mucho más científicos, ¿no? Mucho más... el ser humano Según las es como profecías Santo del... Tomás, ¿no? Sí, te entiendo. Pero eso es hemisferio izquierdo y está muy bien. Pero según las profecías del 22 de diciembre del 2012, va a tener que empezar a usarse sincronizadamente el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasará el 21? Tiene que ver con el del neutrino 12? otra vez. Vamos por partes. Primero, quiero que se ancle la cuestión para llegar a un punto de coherencia. El Gilgamesh es el manual que nos dejaron de 11 pasos. Por eso mi investigación es los 11 pasos de la magia, justamente. En todas las culturas lo encuentras, son 11 pasos, las 11 céfiras del árbol de la vida. Todas son cuestiones de 11 pasos, donde un hombre empieza siendo hombre y termina siendo algo muy parecido a un divinizado. ¿Qué quiere decir? Y mira, maneja cosas que no son las que los hombres manejamos, pero empezó siendo hombre. Esto es muy interesante. Y esto es un manual decodificado, que no por nada no nos lo enseñan, como de los apócrifos se encargaron de que queden afuera. Ahora, aunque parezca mezclado, el tema se relaciona directamente con el 22 de diciembre del 2000. ¿Por qué dices 22 de diciembre? Porque yo siempre he oído 21 de diciembre. Año viejo y año nuevo. Es como si 31 de diciembre y 1 de enero. Yo me estoy refiriendo al 1 de enero. Vale, perfecto. Claro, porque las profecías anuncian lo siguiente. 22 de diciembre del 2012, a las 11:11 de la mañana de cada pueblo, va a empezar a ocurrir un fenómeno que los humanos no tenemos registro. Genético, no tenemos registro. Mitológico, y no tenemos registro histórico. De esto es de los que trataron de prepararnos esas tablillas originarias, que por eso, dicen ellos mismos, aprendieron a escribir, para dejarnos esta advertencia. O sea, los sumerios ya hicieron esa predicción. Desde los sumerios. Los mayas. Sí, yo acabo de hacer un documental en History Channel, se va a dar al principio del 2012, basado en esta investigación, en esta enseñanza, donde ahí conté las 11 culturas históricas que hablan de la profecía del 2012. Mayas, incas, aztecas, hopi, los hindúes. La alquimia, el taoísmo en el I Ching. El I Ching habla del 2012 en lenguaje críptico, como lo hace el I Ching en hexagramas. El Viejo Testamento, el Antiguo Testamento y la roca Hendaya de acá de la frontera de España y Francia. Son las 11 culturas que hablan del tema. Ahora, las 11 culturas son 11 culturas a su vez basados en los sumerios. Y los sumerios cuenta de esto en esa historia Anunnaki, en la cual se ve algo muy raro. La estela de Naram-Sin, por ejemplo, habría mucho que hablar porque tiene una parte escrita, pero fue escrita 2000 años después. No hay que, bueno. Pero a ver, en esa estela, que es el primer dibujo, es como un dibujo sagrado que ellos trataron de preservar para el futuro. Tú ves algo que es escalofriante, porque la misma lógica la ves en los Hopi, la misma lógica la ves en los incas. Hay una lógica que te están tratando de enseñar en una roca muy sagrada para ellos. Y ellos dicen que esa roca es para el momento en que el cielo está igual a como está en esa roca. Es este momento. ¿Qué dice ese momento particular de esa roca? El cielo va a tener una constelación especial, y esa constelación corresponde a la del 22 de diciembre del 2012. Que es una alineación de planetas, sí, ¿no? En estrella especial, única, que no se produce hace 13.000 años. O sea, te lo voy a decir como lo dice el hinduismo en el Satya Yuga. Mira, si tú has elegido encarnarte en este tiempo, eres un héroe. Porque estás destinado a tener que vértelas con el pasaje de era que no lograron ninguno de nuestros antecesores. Ningún antecesor, ninguna cultura logró ser exitoso con este pasaje. De hecho, los Anunnaki, de los que hablábamos, tuvieron que, según lo cuentan las tablillas sumerias, venir a este planeta y a este plano porque no pudieron ser exitosos cuando les tocó una constelación parecida, que ahora vamos a decir de qué se trata, no es de planetas solamente, es de otra cosa. Cuando les tocó eso, les fue tan mal que tuvieron que venir a encontrar soluciones a otro lado. Y dicen que las encontraron. Después, si quieren, podemos ver todos los detalles del tema, no hay inconveniente. Pero vinieron a su vez a preparar cómo se puede hacer. Uno dice, 10.000 años atrás, sí, y no nos alcanzó. Fíjate que, por ejemplo, el Apocalipsis, en el 6.6, en el capítulo 6, versículo 6, por eso el 666 es uno de los motivos por los que se ubica como un número especial. El número de la bestia tiene que ver directamente, uno de los 3 motivos por los que el 666 es el número de la bestia, con que el capítulo 6, versículo 6, cuenta cuál es la bestia. ¿Y la bestia qué son? Lo que se llaman los 4 jinetes del Apocalipsis. Ok. La Biblia dice con claridad cuáles son los 4 jinetes del Apocalipsis. Jinete negro, y describe. El jinete negro es el que dice los precios del trigo, del aceite, se llama la economía. Ese es un jinete del Apocalipsis. Veamos bien las fichas del rompecabezas porque es fascinante. Después dice, hay un jinete blanco, que es el que se encarga de la salud. Nosotros tenemos gente que se viste de blanco,
que se encarga de la salud. Los médicos, sí. Claro, la ciencia, ese está asignado como otro de los jinetes del apocalipsis. Toma. Después, no, esto es terrible. Y cuando empieza a ver que todas las culturas hablan de lo mismo, más escalofriante. Tercer jinete del apocalipsis, el jinete de ropa bermeja, que es el que se encarga de lo espiritual. Nosotros tenemos gente que se viste de bermejo, que se encarga de lo espiritual. Sí, y el cuarto jinete del apocalipsis es el caballo bayo. Bayo significa verde amarillo. Y está descrito como el peor de los cuatro, porque es el que atrás tiene a todo el infierno, pero es invisible. Y es el que se ocupa del poder. Nosotros tenemos gente que se ocupa del poder y que atrás tiene un infierno invisible. Total. Mira lo que pasó en Egipto en este año. A mí me produce escalofrío, aunque lo cuente en distintos lugares, me produce el mismo escalofrío. En Egipto, en marzo de este año, estuvieron las revueltas primeras. Salió en todo Estados Unidos, lo que voy a decir, en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Se estudió y no es un fenómeno, digamos, tramposo, es un fenómeno real el que ocurrió. Estaba filmándose la revuelta en las noches de Egipto, y un fenómeno de luz, de las cámaras, o sea, cómo se produjo es anecdótico. Pero se produjo la perfecta silueta de un caballo de color verde amarillo que embistió contra la multitud. Ese era el caballo político, según el Apocalipsis. Esa era una manifestación política. Y se produjo ese efecto. Salió en todas las cadenas. No, hay filmaciones. En YouTube lo tienes. En YouTube lo tienes. Está. Si no lo levantaron, yo las tengo igual. Yo me las guardé. Tuve la previsión de bajarlas, las tengo grabaditas. Eso suele desaparecer. Sí, por eso. De hecho, había empezado a desaparecer. Ahí me di cuenta a tiempo y o sea, la tengo guardada. Te la puedo dar si quieres. Esto es demostrado. O sea, uno puede decir una casualidad, pero si eso es lo que te enseñan a considerar en las culturas iniciáticas. Cuidado, porque la casualidad es el puente con Dios. Ok, dijimos 4 jinetes del apocalipsis entonces. Ciencia, religión, economía y política. Te vas a los Hopi. Otra cultura que no tiene nada que ver con la cultura hebrea, con la Biblia, y jamás leyeron el apocalipsis. ¿Qué tienen en la línea profética de su roca, que cuenta la profecía del 2012? Tiene 2 líneas. La línea de arriba, o sea, la exotérica, la que se da a ver, la de arriba,